Antonio Ruiz de Montoya y cuenta también con un magíster en política comparada por la London School of Economics y un diplomado en estudios franceses. Alonso, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches con todos y todas los oyentes que nos acompañan el día de hoy. Bueno, en primer lugar, Alonso, quisiera preguntarte tu impresión acerca de que en menos de un año ya hay 2 mociones de vacancia presidencial contra un presidente de la República. ¿Cuál es su lectura al respecto? Bueno, en realidad, si hacemos un poco de retrospectiva, ya van 6 presidentes, ¿no? O 5 presidentes en el último lustro, en los últimos 5 años, lo que denota pues un problema de inestabilidad muy profundo, ¿no? Un problema de diseño constitucional muy grande, ¿no? Y si nosotros revisamos, por ejemplo, el Latinobarómetro, ¿no? Esta encuesta que hace la organización Latinobarómetro que mide la percepción, qué es lo que piensa la ciudadanía de América Latina en relación con sus autoridades políticas. Si usted ve el último número, ¿no?, que se acaba de publicar, nos damos cuenta, reafirmamos que la clase política peruana es la más repudiada de América Latina, ¿no? El Congreso, los partidos políticos, la aprobación histórica del Poder Ejecutivo, nos damos cuenta que hay un abismo, ¿no? Un divorcio muy grande entre la ciudadanía y su clase política en general, ¿no? Lo que contribuye en cierta manera a este desorden, a esta inestabilidad, ¿no? A esta precariedad que nosotros vivimos actualmente en nuestro país, ¿no? Entonces, el escenario pinta muy difícil porque las lecciones que nos ha dado la pandemia, el coronavirus, ¿no? 210,000 muertos, el peor desempeño a nivel mundial, es que el Perú necesita cambios totales y profundos en prácticamente todos los rubros, ¿no? En el rubro salud, educación, acceso a la justicia, transporte, vivienda, nutrición, etcétera. Y para eso se necesita liderazgo, ¿no? Para eso se necesita un gobierno cohesionado, ¿no? Un gobierno de política pública. Pero lo que nosotros estamos asistiendo es a un gobierno de sobrevivencia, ¿no? Van 8 meses, faltan 52, y bueno, en 8 meses el gobierno ya está arrastrando, pues, la frazada, ¿no? Ahora, hasta qué punto el presidente Pedro Castillo puede tener ese oxígeno para sobrevivir, ¿no? Teniendo a su favor a Perú Libre, a Perú Democrático, ¿no? Y a Juntos por el Perú, ¿no? ¿Hasta qué punto puede durarle ese oxígeno al presidente de la República? Bueno, es un oxígeno muy precario, ¿no? Como mencionaba, ha tenido una pérdida hemorrágica de popularidad en estos primeros 8 meses de mandato. Ha construido una coalición, digamos, en el Congreso que araña pues los 44 votos para evitar la vacancia presidencial, pero le va a ser muy difícil sostenerse si sigue perdiendo popularidad, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que a Vizcarra lo vacaron con 75% de aprobación y hubo pues una serie de movilizaciones, ¿no? Si a Pedro Castillo en el hipotético caso lo vacan con 10 o 15% de aprobación, ¿habrá ese tipo de movilizaciones? Depende mucho de quién asuma la presidencia, ¿no? Yo creo que si asume Mari Carmen Alba, sí habría esas movilizaciones, pero es muy difícil sostener a un gobierno con tan poca popularidad y después de lo que ha sucedido con el coronavirus, ¿no? Entonces Exacto. el escenario pinta muy difícil a un gobierno de sobrevivencia después en un periodo de posguerra, ¿no? Alonso, vamos también a dar la bienvenida a Andrea Paico, quien ya se encuentra conectada. Andrea, bienvenida, buenas noches. Eh, ¿Me Buenas logras noches, escuchar? Diego. Sí, sí, buenas noches, Diego, Alonso. Buenas noches con todos y con todas. Unos problemillas técnicos para entrar, pero ya estoy acá. No te Gracias. preocupes. Bueno, mi primera pregunta es la misma que le hice a Alonso, ¿no? Tenemos 2 mociones de vacancia presidencial, menos de un año de gobierno. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Concuerdo con casi todo lo que ha dicho Alonso. En realidad, desde mi punto de vista, tengo una percepción muy pesimista sobre el futuro y el accionar de este gobierno en sí. 2 mociones de vacancia en menos de un año no son para menos. En realidad debilita mucho a la imagen política del Ejecutivo, a la imagen propia del presidente Castillo y por supuesto a la imagen de todo el gabinete ministerial que se debe dar, ¿no? Eh,
justamente para la presentación de hoy y ante la pregunta, ¿no? ¿Qué escenarios? Estuve pensando y tratando de, no sé, de vislumbrar algún escenario medianamente posible, medianamente aceptable para los actores políticos y principalmente sin afectar tanto a la población, a la ciudadanía en sí, quienes somos, quienes estamos cargando con todo este peso, con todo este barullo político y que vivimos y que nos afecta día a día en realidad. Es un comentario muy pesimista, mi visión, la visión que tengo acerca del futuro de este gobierno, que en realidad eh, yo sí creo y sostengo que no va a ser muy largo, ¿no? Ahora, ¿cómo perciben Alonso y Andrea la sensación de la calle? Si en el hipotético caso que que el Congreso pueda concretar una vacancia presidencial contra Pedro Castillo, ¿creen que la reacción de la calle va a ser similar a la que fue en su momento cuando destituyeron a Martín Vizcarra? Y si no es así, ¿por qué? Le doy la palabra primero a Andrea y luego continuamos contigo, Alonso. Yo considero que no. Justo ahora, uno de los temas que estoy viendo es digamos, el respaldo, la presencia que todavía tiene Castillo en la región sur del país, ¿no? Y eso medianamente se ha visto con la movilización del día de ayer o de hace algunos días pues de ciertas comitivas del sur del país que vinieron para darle respaldo hacia, bueno, el voto de confianza del gabinete y en sí también a un respaldo hacia la figura del presidente. Pero directamente a tu pregunta, yo no creo que ante una vacancia la calle, la gente actúe con el mismo ahínco y tengan las mismas acciones o acciones parecidas de respaldo que se tuvo con la salida, por ejemplo, de Vizcarra. Yo no creo que se produzca ese nivel de movilizaciones que se dieron en el 2020. ¿Y por qué? Por la propia deslegitimación que ha tenido el Ejecutivo en sí, ¿no? A diferencia quizás del periodo de Martín Vizcarra, donde era un tira y afloja entre el Ejecutivo y el Legislativo, el escenario actual que tenemos con Castillo es un tira y afloja, pero con él mismo, ¿no? Él mismo ha mellado su presencia, su accionar político, y pues evidentemente las personas quienes en algún momento respaldaron mediante el voto a Castillo se han dado cuenta de que no tiene legitimidad, de que no está asumiendo, digamos, el cargo que correctamente que se le ha asignado, que se le ha otorgado, y que es evidente su falta de control político, ¿no? Para afrontar todo este reto de la gobernabilidad en un periodo tan duro de reactivación económica que estamos viviendo. Ok, Alonso, tu respuesta al respecto, repito la pregunta, ¿no? ¿Consideras de que en el hipotético caso que el Congreso pueda concretar una vacancia contra Pedro Castillo, ¿cómo percibes la calle? ¿Crees que va a reaccionar de la misma manera que reaccionó cuando vacaron a Martín Vizcarra? Y si tu respuesta es no, ¿por qué? Bueno, yo creo que ahí la palabra clave es depende, ¿no? Hay muchas variables a considerar, ¿no? Digamos, cae Castillo, pero asume Dina Boluarte y termina el periodo. No creo que haya un estallido social como el que hubo con Merino, ¿no? Cae Castillo, renuncia a Dina Boluarte y asume María Carmen Alba y el Congreso continúa. Yo creo que ahí sí habría un escenario de convulsión, ¿no? O, digamos, también podría darse la variante de que cae Castillo y haya un pedido masivo de nuevas elecciones, ¿no? Pero nuevas elecciones generales, ¿no? Porque existen algunas voces por ahí que dicen, bueno, si se va el presidente nos quedamos en el Congreso, ¿no? Creo que eso sería inaceptable para la ciudadanía porque recordemos que el Congreso tiene mayor desaprobación que el mismo presidente de la República, ¿no? Entonces es una crisis ya total, ¿no? Que me recuerda mucho a lo que sucedió en Argentina, ¿no? En el año 2000, con ese que se vayan todos, ¿no? Con ese que se vayan todos, que debería, ¿no? Digamos, en una trayectoria política más o menos predecible, derivar ya inclusive a una asamblea constituyente, ¿no? Porque
el escenario pues sería ya de una crisis de la representación política pues total, ¿no? Con los antecedentes que tenemos de no reconocer los resultados de las elecciones, del sabotaje que se dio durante el gobierno de Kuczynski, toda la inestabilidad con Merino, con Vizcarra, con Mercedes Arauz, con Sagasti, ¿no? Con el antecedente también de que todos nuestros expresidentes del siglo XX están pues con procesos judiciales, presos, con procesos de extradición, ¿no? O sea, es realmente una situación que se refleja muy bien, repito, en el Latinobarómetro, la clase política más repudiada de América Latina. Ahora, y para aterrizarlo ya con un hecho coyuntural, el presidente, bueno, el primer ministro Aníbal Torres ha enviado una carta a la presidenta del Congreso pidiendo de que el presidente vaya al Pleno a responder por todos los hechos que se le cuestionan, ¿no? El martes 15 de marzo. Pero el lunes 14 se va a debatir la admisión de la vacancia presidencial. Entonces, mi pregunta es, en este sentido, ¿qué evidencia el presidente al querer ahora ir por su cuenta y adelantarse a un eventual debate de la aprobación de la vacancia presidencial? Le doy la palabra primero a Andrea y luego continuamos con Alonso. Ujú. Bueno, yo diría que son dos opciones, ¿no? La primera, mostrar cierto grado de compromiso ante el proceso, ante decir, miren, me estoy presentando, estoy tratando de darla, estoy dando la cara, voy a exponer acerca de pues, detallar, ¿no? Aquello que, tratar de defenderse de aquello que todo se le acusa. Y segundo, también, de una manera u otra, tratar de ganarse a los indecisos, a esas personas, a los congresistas que van a definir en realidad los votos del proceso de vacancia en sí. ¿No? Es una forma de presentarse, pero también de ganar tiempo, ¿no? Evitar esa aprobación de la admisión de debate a la moción de la vacancia les brinda, le da esas, le abre esas dos posibilidades a Castillo. La primera de dentro de un aspecto de la imagen pública, ¿no? Yo me estoy acercando a ustedes a tratar de esclarecer todo, y la segunda también en ganar algo de tiempo y también ganar pues el voto de los indecisos. ¿Tu respuesta, Alonso? Yo también, digamos, recordando los antecedentes, ¿no? Yo veo muy peligroso que el presidente Castillo vaya al Congreso, ¿no? Primero porque recordarán ustedes en la campaña y también en las últimas entrevistas que dio a Hildebrand y a Fernando del Rincón de CNN, el presidente Castillo no tiene esa capacidad, digamos, de expresar bien sus ideas, de construir, ¿no? De argumentar. Sí. Cae mucho en contradicciones, ¿no? Dice una cosa de la señora Karelin López en la entrevista con CNN, y luego se desdice, ¿no? Entonces, y hay un elemento ahí que es un agravante, ¿no? Que el presidente Castillo no tiene un equipo de asesores políticos de primer nivel que lo rodeen, ¿no? No tiene, como dirían en la ciencia política de los Estados Unidos, un cuarto de guerra, ¿no? No tiene esos asesores, recordemos quiénes son sus asesores, el señor Fernando Pacheco, ¿no? O sea, gente que no tiene la trayectoria, no la capacidad del análisis, del raciocinio para brindar buena consejería política al, digamos, al presidente de la República, ¿no? Entonces, ir al Congreso es una jugada muy arriesgada porque por las mismas características el presidente puede equivocarse, puede caer en contradicciones, puede desdecir lo que ya dijo en otras declaraciones, ¿no? Y como no tiene ese equipo que lo prepare bien, pues puede ser peligroso, ¿no? Puede ser peligroso. ¿Consideran que si el presidente tiene la misma, o sea, tiene la misma comunicación que tuvo cuando afrontó esas entrevistas con CNN y con Hildebrand en sus 13, eh, puede ser más bien un factor que encienda la pradera en el hemiciclo, puede ser un factor que más bien incentive a los indecisos a votar por la aprobación de la vacancia? Primero cedo la palabra a Andrea y luego con Alonso. Mm, como un factor determinante Un factor provocador también, quizás. y un factor provocador, yo lo vería. Eh, concuerdo con Alonso al decir que es, es algo, en realidad sería una doble jugada, ¿no? Le podría jugar
principalmente en contra a Castillo, porque ya lo hemos visto, es un personaje político que, como bien señala Alonso, no tiene, digamos, ese respaldo en asesoramiento, ni por lo visto tampoco es alguien a quien se le haya propuesto o haya accedido a tener media training, pero sí se configuraría como un factor provocador para consolidar, ¿no?, a ese bloque que realmente lo quiere vacar en sí. ¿Qué opinas al respecto, Alonso? Bueno, yo creo que puede ser un factor provocador que lo debilite, pero que también, digamos, en este contexto de extrema precariedad que es la institucionalidad pública en el país, los mejores aliados de Pedro Castillo son sus adversarios, ¿no? Digamos, María Carmen Alba, Keiko Fujimori, ¿no? Digamos, todo el bloque vacador, al momento de apresurar y de empujar la vacancia, lo fortalecen, ¿no? Porque, digamos, como ellos tienen mayor repudio que el mismo presidente, involuntariamente le están haciendo un favor, ¿no? Entonces, si el presidente Pedro Castillo el próximo martes hace una presentación pues terrible como la que hizo en CNN con Fernando del Rincón, va a exacerbar estas voces para acelerar el proceso de vacancia, pero irónicamente, ¿no?, por estas cosas macondianas que tiene la política en el Perú, estas voces vacadoras, lo más probable es que terminen inclusive salvando al presidente, ¿no? Porque recordemos lo que pasó con el caso Zarratea, ¿no?, el año pasado, que ya estaba prácticamente cocinada la vacancia, se empujó un poco más, ¿no? Se quiso exacerbar la situación y se terminó descubriendo que el video había sido montado, que todo había sido una mentira, ¿no? Y gracias al error, ¿no?, de la coalición vacadora, el presidente Castillo pudo continuar, ¿no? Ok. ¿Hasta qué punto los aliados de izquierda del gobierno podrían tolerar esto, ¿no? Y me refiero exactamente a la bancada de Perú Democrático y la bancada de Juntos por el Perú. Por ejemplo, cuando Aníbal Torres solicitó el voto de confianza, ¿no? Normalmente con los anteriores gabinetes, con Guido Bellido y con Mirta Vázquez, por ejemplo, Juntos por el Perú era una bancada que desde días anteriores de que se vote la investidura había anunciado que iba a votar por la confianza, había anunciado que iba a votar a favor. Pero en el caso de Aníbal Torres, al tener un gabinete con elementos cuestionados con el ministro de Salud, Juntos por el Perú esperó hasta el último. Esperó a que el primer ministro vaya al hemiciclo, explique, y ahí recién tome una decisión. Inclusive la vocera de Juntos por el Perú, Ruth Luque, calificó algunos anuncios del primer ministro como insuficientes, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿hasta qué punto, ¿no?, puede durar este respaldo de parte de los aliados de izquierda, de los que el presidente, ante una eventual vacancia, depende matemáticamente también? Le cedo la palabra primero a Andrea y luego a Alonso. Vaya, yo lo veo por una cuestión de cifras, ¿no? Primero, tanto la bancada de Perú Democrático como Juntos por el Perú no van a salvar a nadie, no va a salvar a Castillo ante una posible vacancia en sí. Y segundo, ¿hasta qué punto pueden aguantar ellos? Pues también hasta que depende mucho de lo que se negocia también, ¿no? Ahorita este matrimonio que se ve entre Perú Libre, entre Castillo y Cerrón, este matrimonio político se debe en base o se sustenta a lo que se gestiona o a los poderes que se reparten, ¿no? Como por ejemplo es el caso de Hernán Condori con el respaldo que tiene de Cerrón. Pero no creo que los congresistas tanto de Perú Democrático como de Juntos por el Perú también vayan a seguir permitiendo este tipo de abusos de poderes. No. Por eso sostengo de que su respaldo de ellos numéricamente no son suficientes para Castillo y va a depender también de lo que ellos como bancada puedan gestionar con el propio Castillo y también con la bancada de Perú Libre. ¿Qué opinas al respecto, Alonso? Bueno, yo creo que ahí mucho va a tener que ver la aprobación y la popularidad de la presidencia de la República, ¿no? Cada vez va a ser más difícil, ¿no?, si la tendencia se mantiene y el presidente sigue perdiendo popularidad y siendo cada vez cometiendo más errores, nombrando gente
digamos, poco capacitada, etcétera, va a ser cada vez más difícil a las bancadas que actualmente lo apoyan de seguir Ujú. apoyándolo, ¿no? Si digamos, llegamos a un escenario de 10% de aprobación, conflictos sociales por todo el país, ¿no? Y no hay que olvidar un factor que no hemos mencionado, que es la guerra en Ucrania-Rusia, ¿no? Como imagínense ustedes que lleguemos a los precios del petróleo de $200 el barril, los precios del trigo a nivel internacional pues están disparados, ¿no? ¿Cuál es la política que va a tener el gobierno para responder hacia eso, ¿no? Hasta ahora no hay nada. Y eso afecta directamente a la población, ¿no? La gasolina, el precio del pan, el precio del pollo, etcétera, ¿no? Entonces, ante un gobierno débil, ¿no? Sumamente limitado, necesitas tener políticas públicas para responder a un escenario internacional cada vez más convulsionado, ¿no? Como no hay respuesta, porque hasta ahora no se ha dicho qué se va a hacer, eh, eso puede seguir erosionando la popularidad del presidente y poner cada vez más difícil a estas bancadas apoyarlo, ¿no? Porque, digamos, el precio de la gasolina, el trigo, el maíz, el pollo, etcétera, tienen un impacto directo en la vida cotidiana de la población, ¿no? Y esto recién está comenzando, ¿no? Así que yo lo veo cada vez más complejo, ¿no? Además acá hay algo que ha mencionado Alonso, es acerca de las políticas públicas que se tiene. Esto no es un tema netamente de este gobierno. Se sabe muy bien que en el país existe la necesidad de crear políticas estructurales a largo plazo en el sector de alimentos, de transporte, de industria, etcétera. Pero debido a la propia coyuntura económica, política, y sumado también a esta debilidad dentro del Ejecutivo y a los personajes que rodean a Castillo, específicamente con este caso del gabinete en la sombra, quien se postula, ¿no? Que son ellos realmente quienes dirigen al país y no tanto el gabinete ministerial. Esto afecta muchísimo, muchísimo tanto al presidente como al país entero. Eh, lo que mencionó Alonso, ¿no? Que justamente son estas políticas que han sostenido o que han brindado cierto alivio a los gobiernos anteriores en periodos de crisis. Algo que no está dando en este gobierno. Prácticamente no tenemos una política de peso o medianamente decente durante estos 8 meses de gestión, debido a los constantes cambios ministeriales, debido a la propia debilidad del gabinete ministerial y principalmente el nulo respaldo que le da el propio presidente a sus ministros. Entonces, otro hubiese sido la figura, por ejemplo, si es que ese respaldo se hubiese dado desde el principio, por ejemplo, como todo lo que se jugó Pedro Franque por Castillo, ¿no? Y se tendría por lo menos un gabinete con medidas concretas para sus sectores que puedan medianamente sobrellevar toda esta crisis y toda esta estabilidad que nos está afectando a todos. La última pregunta que tengo para ambos, ya para terminar con este space, es la siguiente. A ver, en el año 2017, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski afrontó un primer proceso de vacancia. Ese mismo año, en la Navidad, que muchos recordamos, él indultó a Alberto Fujimori y era un acto político que buscaba acercarse más al Fujimorismo, y ocasionó que termine peleándose con la izquierda. Y al próximo año, ante un segundo proceso de vacancia presidencial, PPK se quedó solo. En un artículo de Martín Tanaka, él recordaba esto y lo asemejaba con el caso de Castillo, en el sentido de que Castillo, en su ánimo de congraciarse con todos, bueno, no con todos, pero con un sector importante, puede quedarse solo. Yo les hago esta última pregunta a Andrea y a Alonso. ¿Castillo se está quedando solo? ¿Va a terminar solo políticamente? Le cedo la palabra primero a Andrea y terminamos con Alonso. Yo diría que sí, que sí. El periodo, digamos,
que Castillo tenía para congraciarse, para entablar lazos con diferentes sectores del país, ¿no? Y no solamente en el aspecto político, ideológico, de derecha, izquierda, sino con los diversos sectores, incluido a la población, a la sociedad civil, ya pasó. Ese tiempo ya pasó. Que pretenda ahora, digamos, hacer una recomposición, un reordenamiento del gabinete, de las personas que lo rodean, de empezar recién a entablar lazos, pues no creo que resulte. Y yo sí considero que Castillo se está quedando solo. Y haciendo un símil con lo que propusiste, Diego, eh, con este hecho, ¿no? De que Kuczynski dio el indulto esa Navidad a Alberto Fujimori, es algo que, por ejemplo, no puede hacer Castillo con Antauro, no, por más que sea una petición de Perú Libre, de la ala serronista, etcétera. Porque a diferencia de Kuczynski, el indulto a Fujimori le implicó por un cierto periodo cortísimo un respaldo también de su propia ala del sector de la derecha en sí, ¿no? Del centro derecha y de la derecha en sí y del sector económico y político. En este caso, eh, Antauro solamente significaría una figura, un personaje mediático, una figura política, por decirlo así, pero no tiene mayor cabida dentro de los sectores que, o dentro de los grupos que sostienen al país. No, no, más bien precipitaría la caída de, de Castillo y evidentemente lo congelaría, ¿no? Estaría en un escenario, en una posición muy solitaria. Bien, ¿cuál es tu opinión al respecto, Alonso? Yo ahí creo yo que Martín Tanaka da en el clavo en muchos aspectos, ¿no? Por las matemáticas que tú mencionas, Diego, es muy complicado que se lleguen a los 87 votos para la vacancia, ¿no? Pero no es descabellado que ante el deterioro institucional, ante la pérdida de popularidad, ante las demandas de la ciudadanía, porque estamos en un periodo de posguerra, han muerto 210.000 peruanos, ante un contexto internacional cada vez más difícil, ¿no? Y con un gobierno errático que va de tumbo en tumbo, el presidente Castillo cada vez se quede más solo y se le obligue, como sucedió con Kuczynski, a renunciar, ¿no? Porque, bueno, la situación va a ser cada vez más complicada, los conflictos sociales están en ebullición y pues la situación económica se empieza a deteriorar por factores exógenos, pero no tienes pues un equipo, ¿no? Unos asesores, un servicio civil, ¿no? Que te ayude a gobernar, ¿no? Lo que tenemos, la impresión que me da en estos primeros 8 meses es como que muchos pájaros fruteros por aquí y por allá, ¿no? Eh, y entonces el escenario es el que tú pintas de que cada vez se quede más solo. La tendencia es hacia eso, ¿no? La tendencia es hacia eso, no veo reacción. Y más que una vacancia, lo más probable, ¿no? Es que se materialice. Si todo esto se sigue la trayectoria, sea una renuncia, ¿no? Bien, agradezco la respuesta, las opiniones, el análisis de Alonso y de Andrea en este space donde hemos deshilachado en varios puntos el tema de la vacancia presidencial. El día lunes en el Pleno del Congreso se va a debatir la admisión. El martes, en teoría, debería ir el presidente Castillo al hemiciclo a responder por todos los hechos que se le está cuestionando. Cabe precisar de que la mesa directiva del Congreso no puede negarse a aceptar esta solicitud y estaremos atentos a cómo se mueven las fichas en el hemiciclo. Agradecemos a todos los que se conectaron a través de este space y sobre todo también a Alonso y Andrea por sus opiniones y su análisis respectivo. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.